F definido en un compacto de Rn. Entonces, K compacto F continuo implica que F alcanza máximo y mínimo en K. ¿Ya? Esto sustituye al teorema que ustedes conocían en R, que una función en intervalo AB, cerrado intervalo, ¿cierto? Continua, entonces alcanza un máximo y un mínimo. Y 2, F de RNR, ¿cierto? U abierto, F continua, no, aquí F diferenciable, F diferenciable, ¿cierto? Entonces, si F alcanza un extremo en U, voy a llamarle X0, entonces gradiente de F en X0 es 0. Cuando se dice un extremo significa que puede ser máximo o mínimo, ya no se está especificando. Entonces, estos son dos teoremas súper importantes para encontrar extremos de funciones en ciertos dominios. Entonces ahora lo que vamos a hacer, en la clase anterior demostramos estos dos hechos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es desarrollar algunos ejemplos, ¿ya? Antes de hacer cualquier uso de las tecnologías, cuando digo tecnología me refiero a los teoremas, digamos, uno tiene que también hacer un análisis previo, ¿cierto? Porque si usted se va a tirar a la piscina tiene que ver que tenga agua, ¿sí? Si no pueden haber algunos problemas. Entonces, vamos a desarrollar algunos ejemplos, digamos, a modo de esclarecer un poco más lo que significa determinar máximos y mínimos de funciones definidas en Rn. Entonces, ejemplo. Entonces, estudie existencia de extremos globales, ¿cierto? Para las siguientes funciones. Ok, la primera. F de xy
igual a 3x cuadrado más 4y cuadrado si x y está en R2. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos? Bueno, voy a mejor presentar todos los problemas y después lo hacemos uno por uno. Entonces, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos x con xy en R2 c f de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Xy en R2 también, c de f de xy igual a x cuarta más y cuarta menos xy con xy en R2 e f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado más y xy voy a xy en la bola centrada en el vector 0 y de radio 1 y f de xy igual a vamos a pensar un poquito aquí, no sé, x cuadrado más y cuadrado menos seno de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Poner un cuadrado aquí. Y esto de nuevo con x, y perteneciente a la bola centrada en el vector 0 y radio 1. Cerradito aquí y cerradito acá. Ok. Entonces vamos a desarrollar estos ejercicios. Vamos a recurrir al vamos a tomar las tres primeras. Lo mejor por aquí. Entonces la función primera, ¿cierto? El A. El A es f de xy igual a 3x cuadrado más 4y cuadrado. Entonces,
Entonces uno puede, observando nomás, esto siempre mayor o igual a 0, ¿cierto? Y en 0 es 0. Entonces uno dice claramente, 0 igual a f de 0, 0, menor o igual a 3x cuadrado más 4y cuadrado, ¿cierto? Entonces, f alcanza un mínimo, ¿cierto? Un mínimo global en 0, 0. ¿Ya? Sin hacer ningún cálculo. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿habrán más extremos? ¿Cierto? ¿Se alcanzará en otro punto el mínimo global que es 0? También es claro, aquí también es claro, ¿cierto? Es claro que, también es claro que f no tiene máximo global. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, f de x0, 0 es 3x cuadrado y esto va a infinito cuando x va a infinito. Entonces ya en una dirección se va a infinito, así que no puede ser acotada superiormente, ¿eh? Entonces no puede tener un máximo global. Entonces, pero sabemos que 0 es un mínimo global. Entonces la pregunta, ¿habrá otro? Uno lo podría hacer a mano, ¿eh? A mano. Suponga que hay otro y llegar a una contradicción. Pero uno puede decir, si hubiera otro extremo, ¿cierto? Otro extremo global, ¿cierto? Llamado, por ejemplo, x0 y 0. Entonces, deberíamos tener que el gradiente de f en x0 y 0 debería ser 0, 0, porque si en R2 tenemos un extremo global, en particular es local. Y cuando es local, el teorema anterior, ¿cierto? Que yo les mencioné, ¿cierto? El teorema 2 dice que si tengo una función definida en un abierto de Rn, que podría ser el propio Rn, y diferenciable, si alcanzo un extremo en x0, entonces el gradiente de f en x0 es 0. Entonces, si esta función tuviera otro extremo, entonces, global, entonces debería verificar esto, ¿cierto? Esta propiedad que yo escribí ahora. Pero esto es lo mismo que decir, usando la forma que tiene la función, ¿cierto? Entonces sería 6x0, ¿cierto? 8 y 0 tendría que ser igual a 0, 0. Porque en la primera coordenada, ¿cierto? Va a la derivada parcial con respecto a x, o sea, 6x. Y en la segunda coordenada va a la derivada parcial con respecto a y, o sea, 8y. Y evaluado en x0 y 0 da eso. Entonces, esto es equivalente a x0 y 0 igual a 0, 0. O sea, no hay más extremo, porque si hubiera, tiene que ser 0. El 0 ya sabemos que es el mínimo global.
Entonces, por lo tanto, no hay más. ¿Ok? Porque si hubieran, verificarían que el gradiente es 0, y el único punto que verifica que el gradiente es 0 es el 0, 0. Así que vamos a la segunda, la letra B, que es f de xy, ¿cierto? Igual a x cuadrado más y cuadrado menos x. ¿Ok? Entonces, aquí podemos, nosotros estamos preocupados por los extremos globales, ¿cierto? En todo R2. Entonces aquí podemos hacer el siguiente truquito. Entonces el x cuadrado menos x lo podríamos escribir como x menos un medio al cuadrado, ¿cierto? Porque me da x cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, ahí está menos x, y me da más un cuarto, entonces resto un cuarto, lo voy a restar al final, se queda más y cuadrado, menos un cuarto, ¿cierto? Entonces, de la misma manera que 0, 0 sirve como mínimo global para x cuadrado más y cuadrado, el 1 medio, 0 sirve de mínimo global para este, ¿cierto? Entonces, claramente, f de 1 medio, 0, que es igual a menos un cuarto, es menor o igual, ¿cierto? Que x menos 1 medio al cuadrado más y cuadrado menos un cuarto. Por lo tanto, y esto para todo, para cada xy en R2. Por lo tanto, un medio, 0 es un punto de mínimo global. Entonces la pregunta de nuevo, ¿cierto? ¿Habrá más, ciertos extremos iguales? Entonces uno dice, si hubiera más, por ejemplo, entonces, en particular es mínimo, aquí, entonces, en particular uno dice,
ese extremo local. ¿Cierto? Entonces, gradiente de f en x0 y 0 tendría que ser 0, 0. Pero ¿cuánto es el gradiente de esta función? Es 2x menos 1, ¿cierto? La primera coordenada, o sea, 2x0 menos 1 cuando uno evalúa. Y 2 y 0, la segunda, igual a 0, 0. Es decir, x0 es igual a menos 1 medio e y0 igual a 0. Por lo tanto, el único extremo global se alcanza en menos 1 medio, 0. Entonces estamos acá. Entonces, observe que f no es acotada superiormente. De nuevo, ¿cierto? ¿Cuánto sería f de x, 0? O vamos a cambiar. Lo que puse también funciona, pero vamos a hacerlo con esto. F de 0i es i cuadrado, y este tiende a más infinito cuando i tiende a infinito. Entonces no puede ser acotada superiormente. Vamos a la tercera, ¿cierto? Que sería la C. Entonces en este caso f de xi es igual a x cuadrado menos y cuadrado con xi en el 2. Entonces aquí tenemos que f de x, 0, ¿cierto? Esto va a más infinito cuando x va a más infinito. Y f de 0i va a menos infinito cuando i va para más infinito o menos infinito. Por lo tanto, ¿cierto? Tanto esta función no tiene extremos globales. Vamos a la D. Entonces tenemos que volver, ¿cierto? ¿Cuál era la? Tenemos que volver más todavía. Entonces vamos a marcar esta. Vamos a desanclar esta. Y vamos a anclar otra. Entonces por acá partimos. Ok.
Entonces, en este caso, f de xy es x cuarta más y cuarta menos x por y. xy en R2, que es el mundo donde estamos trabajando. Ok. Entonces, note que f de xy, ¿cierto? F de xy, esto es mayor o igual, voy a poner, y aquí voy a poner x cuarta más y cuarta. Si ustedes se acuerdan, xy es menor o igual, ¿cierto? Entonces, menos un medio de x cuadrado menos un medio de y cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Pues esto es cuarta. Pues xy es menor o igual que un medio de x cuadrado más un medio de y cuadrado. Es por el cuadrado de binomio, ¿cierto? Por el cuadrado de binomio tenemos que x por y es menor o igual que un medio de x cuadrado más x. Multiplica por 2 y va a tener lo que estoy diciendo. Entonces, usando que este xy que está aquí, ¿cierto? Es menor o igual que este que está aquí. Entonces uno deduce esto de aquí. Ok. Por lo tanto, f, bueno, por lo tanto, voy a escribir algo. F es acotada inferiormente. ¿Ya? Es acotada inferiormente. ¿Ya? Y eso es porque x cuarta menos un medio de x cuadrado es acotado inferiormente. E y cuarta menos un medio de y cuadrado es acotado inferiormente. Son como funciones de una variable. Pues x cuarta, pues x cuarta menos un medio de x cuadrado y cuarta menos un medio de y cuadrado son acotadas inferiormente. Y por la misma constante, ¿eh? Que uno la puede calcular, ¿no? Y por la misma constante. Y por la misma constante. ¿Ya? También es claro
también es claro que F no es superiormente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, f de x0, f de x0 es igual a x cuarta. Y esto tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito. Entonces, en la dirección del eje x, hacia el lado positivo, se va al más infinito la función, así que no puede ser acotada superiormente. Y es acotada inferiormente. ¿Ya? Entonces, como es acotada inferiormente, eventualmente, de acuerdo a lo que manejamos hasta ahora, podría tener un mínimo global. ¿Ya? Entonces, esta función podría tener un mínimo global. O al menos, ¿cierto? Podría tener al menos un mínimo global. Ahora ese mínimo global debería verificar, ¿cierto? Ese mínimo global debería verificar, en particular sería ese mínimo global, en particular sería el mínimo local, entonces debería verificar que el gradiente es cero. Veamos. Entonces estudiemos la ecuación gradiente de f de xy igual 0, 0. ¿No? Para determinar candidatos, ¿cierto? Candidato a mínimo. ¿Ya? Entonces, eso es 0. Si solamente sí, entonces vamos a derivar, nos queda nos va a quedar 3x cuarta, ¿cierto? O sea, 3, disculpen. Va a quedar 4x cuadrado menos y, ¿cierto? Estoy derivando con respecto a x, coma 4y cuadrado, porque estoy haciendo tontería, 4y cubo, ¿cierto? Menos x. Esto tendría que ser igual a 0, 0. ¿Ya? Y esto es equivalente a 4x cuadrado menos y igual a 0, ¿cierto? Y 4, ¿por qué puse 4x cuadrado? 4x cubo. Entonces, 4x cubo menos y igual a 0 y 4y cubo menos x igual a 0. Bueno, primero nos damos cuenta que 0, 0 es solución de este sistema. Entonces ya 0, 0 ya es un candidato. Tal vez no sea el mínimo global, pero es uno de los candidatos.
Ok. Perfecto. Entonces, esto implica que y, por ejemplo, vale 4x cubo, ¿cierto? Lo reemplazamos abajo. Entonces, esto implica, digamos, si llamamos 1 a esta y 2 a esta, entonces 1 es esto, y esto implica 1 en 2, ¿cierto? Vamos a reemplazar entonces la i abajo. Entonces nos va a quedar 4 veces. Entonces me queda 4x cubo, ¿cierto? Al cubo, ¿cierto? Igual a x. ¿Cierto? He reemplazado la i abajo. Y esto implica entonces que 4 a la cuarta, x a la 6, ¿cierto? X a la 6 es igual, ¿cierto? X a la cuarta, x a la 6, o sea, a las 6, a la 9, ¿cierto? 9 igual a x. Entonces esto implica que x factor de 4 a la cuarta, x a la octava, ¿cierto? Menos 1 igual 0. Y esto es lo mismo que decir x igual 0 o x a la octava, ¿cierto? Es igual a 1 sobre 4 elevado a 4. Entonces, elevamos todo a un cuarto. Entonces, esto implica que x igual 0 elevado a un cuarto, entonces me queda x cuadrado, ¿cierto? Entonces me queda x cuadrado elevado a un cuarto, ¿cierto? Igual a un cuarto. O sea, x igual 0 o x es igual a más menos un medio. ¿Ok? Entonces, el mínimo de haber mínimo, ¿cierto? De haber mínimo, tendría que ser 0, 0, por ejemplo. 0, 0 podría ser el mínimo, pero 0, 0 no lo es. ¿Por qué 0, 0 no lo es? ¿Ya? Bueno, y de aquí saco valores, y esto implica, ¿cierto? Que implica que x, y puede ser 0, 0, ¿cierto? Como punto, o sea, o el conjunto de puntos críticos, ¿cierto? Conjunto de puntos críticos C es el 0, 0. Entonces, si x vale un medio, ¿cuánto vale y? Entonces, y usando 2 arriba, ¿cierto? Si x vale un medio, entonces me queda que, a ver, 4y cubo igual a un medio. Entonces, y cubo igual a 2. Entonces, y es raíz cúbica de 2. Entonces, raíz cúbica de
de 2. No hice mal. Aquí hice mal. Hice mal. Entonces, 4 y cubo igual a 1/2. Entonces, y cubo es 1 sobre 2 al cubo. Ahí sí. Y entonces el i vale 1/2. I vale 1/2. Y si x vale menos 1/2, volvemos a reemplazar donde mismo, ¿cierto? Entonces ahora es menos 1/2. Entonces menos. Entonces el i es menos 1/2. Entonces menos 1/2. Listo. Ahí están los candidatos. Ahí están los candidatos. Entonces yo afirmo, afirmación, cero, cero no es mínimo global. Estos otros podrían ser, ¿ya? Pero el 0, 0 afirmo que no es mínimo global. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es, por ejemplo, si yo evalúo en t, t? F de t, t es t a la cuarta, sería 2t a la cuarta, ¿cierto? 2t a la cuarta menos t cuadrado. Entonces sería menos t cuadrado. Entonces, a lo largo, fíjense, mi función está definida, ¿cierto? Mi función está definida en R2. Y estoy escogiendo estos puntitos. ¿Ya? Estoy escogiendo esos puntitos. Los t, t. Entonces, cuando estoy cerca de 0, si yo analizo el gráfico de esta función, ¿cierto? Si analizo el gráfico de esta función, ella se comporta así. Así se comporta la función 2t cuarta menos t cuadrado. Cerca de 0 alcanzo un máximo. Entonces, cuando estoy a lo largo de esta rectita, tengo el comportamiento de esta función. Entonces, cerca del 0 hay puntitos que tienen imagen negativa. Y en 0, 0 es 0. Entonces, cerca de 0, 0 hay puntitos que tienen imagen más chica que 0, 0. Entonces, no puede ser el mínimo global el 0, 0. Entonces, lo descartamos. ¿Ok? Entonces, se descarta porque a lo largo de la recta y igual a x, cerca del origen, hay puntitos que tienen energía, se llama energía, la imagen de la función en el puntito se le suele llamar energía. Entonces hay puntitos que la energía cerca del origen es negativa, y como la energía en 0 es 0, entonces 0, 0 no puede ser un mínimo global. Entonces los únicos candidatos posibles son esos dos. ¿Ya? Son esos dos. Entonces, y fíjense, si evalúo en un medio la función, me da el mismo valor
que si evalúo en menos un medio menos un medio. Entonces, si en uno de ellos se alcanza el extremo global, en el otro también, digamos. ¿Ya? Si se alcanza el mínimo global en uno, se alcanza en el otro, porque los dos tienen la misma energía. La energía es la evaluación del punto, ¿cierto? Usando la función en cuestión. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, un medio y menos un medio son candidatos a mínimo global. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos concluir de que en esos puntos, de que en esos puntitos se alcanza el mínimo global? ¿De qué forma lo podríamos concluir? Entonces, recurrimos al siguiente argumento. Nosotros vemos que cuando el x y el y son grandes, la función se va al más infinito y se va así tipo un paraboloide. Entonces, es como natural esperar que se alcance el mínimo en alguna parte. Pero ¿cómo lo podemos justificar? Entonces, la manera de justificar es la siguiente. Primero, si evalúas en un medio, que es lo mismo que evaluar en menos un medio, te va a dar negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te queda, mira, f de un medio, veamos cuánto es f de un medio. Y en realidad, más menos, ¿cierto? Coma más menos. Esto es 1 sobre 2 a la cuarta, ¿cierto? Más 1 sobre 2 a la cuarta, o sea, quedaría eso, ¿cierto? Menos, ¿cierto? 1 sobre 2 al cuadrado. Y 1 sobre 2 al cubo es más chico que 1 sobre 2 al cuadrado, así que esto es negativo. ¿Ya? Es negativo. En 0, 0 es 0 y en estos puntos es negativo. Entonces, por otro lado, se puede probar que f de xy es mayor o igual a 1 cuando la norma de xy, ¿cierto?, es mayor que un cierto r, para r suficientemente grande. ¿Ya? O sea,
O sea, si me tomo la bola de radio R, entonces vamos a usar los multicolores. Entonces fuera, estoy afirmando que fuera de la bola de radio R, ¿cierto? F de xi ¿ya? En esa parte, la función es mayor o igual a 1. Yo afirmo eso, ¿ya? Y se los dejo de tarea, yo que soy malo. Se los dejo de tarea. ¿Ok? Por acá esta cosa. Entonces, si tengo eso, pero por otro lado, voy a volver al color que estaba, ¿cierto? ¿Qué pasó? Por otro lado, ¿cierto? F alcanza un mínimo. En la bola de centro cero y radio R, que es esta de aquí, porque es un compacto. Pues es compacto y F continuo. Pero fíjense en lo siguiente. Fuera de la bola es mayor que 1, que es una tarea que ustedes van a hacer. Fuera de la bola es mayor que 1. En 0, 0 es 0. Si fuera de la bola es mayor o igual que 1 y en 0, 0 es 0, y inclusive hay dos puntitos donde es negativo, entonces la función alcanza el mínimo global dentro de la bola, ¿ya? Porque en la bola con certeza lo alcanza, y como fuera de la bola es mayor que 1, entonces el extremo, el ínfimo, digamos, de la función en la bola coincide con el ínfimo global. Entonces, y ya que hay puntos dentro de la bola tal que f de xy, le puedo llamar así si queréis, puntos dentro de la bola tal que eso es menor que 1, ¿ya? Entonces, el extremo global se alcanza dentro de la bola. Y es más menos un medio, más menos un medio.
Entonces, ¿cuál fue el análisis? Para llegar, digamos, que el extremo global, el ínfimo de la función, es un medio, fue que en una bola de radio R, ¿cierto? Y a partir de ahí, la función es mayor que 1. ¿Ya? Se puede demostrar que para un R grande, a partir de ahí, la función es mayor que 1. Y dentro de la bola hay puntos que tienen energía menor que 1. Por ejemplo, f de 0,0 es 0. Entonces, como la función es continua en la bola, entonces alcanza un máximo y un mínimo con certeza. Y ese máximo y ese mínimo, ¿cierto? No se van a alcanzar, o sea, ese mínimo que andamos buscando no se alcanza en el borde. Porque en el borde es mayor que 1. Y ya sabemos que hay puntos que incluso son con energía negativa. Entonces el mínimo está al interior de la bola. ¿Ya? Está al interior de la bola. Y fuera de la bola es mayor que 1. O sea, el mínimo global se alcanza dentro de la bola. O sea, acorraló en el fondo el extremo. ¿Ya? Entonces, y ese es un extremo local dentro de la bola. Entonces, por eso que cuando hicimos la ecuación gradiente igual a 0, nos dieron estos puntitos. ¿Ya? Esos son los puntitos donde se alcanza el ínfimo. Esto que nosotros acabamos de hacer es análisis puro, ¿ya? Es análisis puro, o sea, es meterse dentro de una función. ¿Qué es lo que es, digamos, en el fondo, hacer cálculo o hacer análisis en RN? Es estudiar las funciones, ¿ya? Es ver cómo se comportan, ¿ya? Y de ahí que por eso que uno desarrolla estas teorías de las derivadas, de la continuidad, de la compacidad, todas esas teorías se desarrollan para poder entender las funciones. Pero uno puede atacar las funciones, por ejemplo, sin usar nada. Se va a trabajar nomás y de repente queda parado y no sabe qué hacer. Entonces ahí ve, digamos, el poder que tienen estos teoremas, digamos. Porque, ¿cómo íbamos a saber, por ejemplo, que más menos un medio, como más menos un medio, era el mínimo global de esta función x cuarta más y cuarta menos x por y? Era muy difícil. Entonces, el hecho de que los extremos verifican la ecuación gradiente igual a 0, ¿cierto? Y como los puntos que verifican gradiente igual a 0 son 0, 0 y más menos un medio, más menos un medio, y como 0, 0, cerca de él hay puntitos que tienen energía menor que 0, y f de 0, 0, 0, entonces el 0 ya queda descartado como mínimo global. Entonces los únicos candidatos que restan son esos dos puntitos. Entonces, ¿cómo saber si esos dos puntitos corresponden al mínimo global o no? Porque podrían ser puntos críticos como la función en R y cubo, ¿cierto? Que 0 es un punto crítico, pero no es ni mínimo ni máximo. Entonces, ¿cuál era la manera? La manera era mostrar que fuera de una bolita grande, que contiene esos dos puntitos, ¿cierto? La función, y la imagen de esos dos puntitos es negativa, y fuera una bolita grande, la función es mayor que 1. Entonces, el ínfimo de la función está concentrado en la bola. Y como las funciones continuas alcanzan máximo y mínimo en las bolas, entonces esos dos puntitos son los puntitos donde se alcanza el mínimo de la función. ¿Ya? Entonces yo los invito a reflexionar bastante sobre este ejercicio porque este ejercicio deja mucho. ¿Ya? De hecho, como les he dicho también, ustedes podrían tener su propio análisis del problema y enfocarlo desde otra perspectiva para llegar a las mismas respuestas o conclusiones. ¿Ya? Entonces los otros, ahora ustedes ven que el se está pidiendo encontrar los extremos en el compacto.
el compacto, la bola es 0, 0 y radio 1. Si volvemos acá, ¿cierto? Entonces, el E y el F se está pidiendo los extremos en el compacto, en la bola cerrada de centro 0 y radio 1. Entonces ahí está garantizado el máximo y el mínimo. Entonces ustedes, como ya creo que debemos estar en la hora, voy a mirar la hora. Estamos pasados un poquito. Entonces ustedes van a estudiar el ejercicio E y el F, ¿cierto? Pero ahora no hay que preguntarse si tiene o no tiene máximo, porque las funciones que están ahí son continuas y se está pidiendo el estudio sobre un compacto, así que está garantizado la existencia de máximos y mínimos. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden decir, bueno, si el máximo estuviera al interior de la bola, ¿cierto? Entonces, o el mínimo, ¿cierto? O el máximo, el mínimo, entonces el gradiente tendría que ser 0 porque los extremos locales verifican que el gradiente es 0. Entonces los candidatos extremos al interior, o sea, los candidatos extremos podrían estar al interior de la bola esa cerrada o en el borde. Si está dentro de la bola, necesariamente el gradiente es 0. Entonces los candidatos extremos dentro de la bola se calculan con el gradiente igual a 0. Y en el borde ustedes pueden parametrizar el borde. Por ejemplo, pueden parametrizarlo con coseno de t, seno de t, y evaluar la función en eso. Y determinar los extremos en el borde. Entonces, después evalúan en los puntitos que están al interior y comparan con el valor mínimo y máximo que les dio en el borde, y ahí les va a salir el máximo y el mínimo. Porque el máximo y el mínimo está garantizado, o sea, no es cuestión que tenga o no tenga, tiene máximo y tiene mínimo. Si ese máximo mínimo está al interior de la bola, entonces el gradiente es 0, entonces los candidatos salen de ahí. Y también podría estar en el borde, entonces estudia máximo y mínimo en el borde, que depende de una sola variable, porque parametrizan el borde, por ejemplo. Después comparan los de afuera con los de adentro y de ahí sacan el máximo y el mínimo. Y esto tiene que recordarles que cuando ustedes determinaban máximo y mínimo una función de una variable en un intervalo, ¿cierto? En un intervalo, entonces ustedes calculaban, entonces ustedes decían, está garantizado el máximo y el mínimo, podría estar al interior, podría estar al interior del intervalo, o podría ser uno de los dos extremos. ¿Qué hacían ustedes? Calculaban puntos críticos al interior, evaluaban la función y comparaban con la evaluación en los extremos. La diferencia con esto de ahora es que el extremo no es un intervalo. O sea, no son dos puntitos como un intervalo en R. El extremo ahora del conjunto es un círculo, en este caso. Es un círculo. Entonces, determinar el máximo y el mínimo en el círculo va a ser un poquito más difícil que tener dos puntitos nomás, como para elegir. ¿Ya? Pero la idea es la misma. ¿Ok? Bueno, con eso entonces terminamos. Si hay alguna pregunta, entonces estamos llanos, ¿cierto?, a responderla. Por mí no tengo dudas. Gracias, profe. Qué bien. Entonces, el resto entonces no tiene una pregunta, no le quedó algo nublado, nada. ¿Se han puesto de acuerdo con el ayudante para el próximo control? No. Entonces yo voy a conversar con él, le voy a preguntar hasta qué materia evaluó en el último control
Ya debería haber un control sobre la materia que hemos visto hasta ahora. Y ahí él se los comunica. ¿Ok? Ya, profe. Hay una persona nomás que me... como- Ok, entonces, quedamos hasta aquí. Espero que que estén, digamos, entendiendo todo lo que estoy haciendo, porque si no están entendiendo, tienen que decirme para ver la forma de ayudarlos, po. Porque como cuando las clases son presenciales, yo logro verle las caras, pues entonces las caras o las actitudes, y ahí veo si están entendiendo, ¿cierto? O si tengo que explicar más. De repente le miro la cara a uno, tú no, por la cara que tiene no está entendiendo. A ver, ¿qué es lo que no está entendiendo? Entonces a ellos le explico. Aquí es como si estuviera hablando solo. Entonces, y me preocupa que estén acompañando bien, que estén entendiendo, porque si no, imagínense que yo empiezo a avanzar, avanzar, avanzar y de repente no me están siguiendo bien, entonces sería un problema. Pero aparentemente no, ¿eh? Aparentemente. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O nos despedimos? Yo por mi parte encuentro que por lo menos las explicaciones que da, yo las entiendo, entonces en general tengo todo claro en la clase. Ah, ya. Hay que ejercitarse nomás. Hay Sí, que ejercitarse bastante. digamos que es el problema. Claro, porque es como para los que les gusta el deporte, ¿cierto? Si tú te pones a leer, digamos, técnicas de fútbol, por ejemplo, pero no entras a la cancha a patear una pelota, no va a poder jugar, digamos. Solo Claro. con saber todas las técnicas no va a poder jugar, digamos. Entonces, hay que practicar, hay que practicar. Y la práctica aquí es hacer los ejercicios de la guía, que han sido elegidos, digamos, para que ustedes aprendan bastante. Porque una cosa es la materia, digamos, lo teórico, y otra cosa es la práctica. O sea, son cosas que van bien acompañadas una de la otra. Por ejemplo, pura práctica tampoco... De hecho, mira, fíjate que si una persona, porque cada cual tiene su estilo, ¿cierto? Entonces de repente un alumno puede tener el siguiente estilo. Pesca poco la materia y trata de hacer los ejercicios. Y empieza a hacer los ejercicios y de repente no entiende muy bien un concepto y recién va a mirar la materia, ahí vuelve y le da los ejercicios nomás y no se preocupa mucho de ver la materia. Y hay otro que lee la materia, pero así con lujo de detalle, con lujo de detalle. El que lee la materia con lujo de detalle y no hace ejercicio, y el que hace ejercicio y no pesca mucho la materia, el que hace los ejercicios tiene más chances de que le vaya bien que el que solamente lee la materia. Y el que hace las dos cosas es el que tiene el éxito asegurado. Pero es muy importante hacer los problemas, muy importante. Porque ahí es la soltura, la soltura. Porque, ¿qué es saber cálculo? ¿Qué es saber análisis? Es tomar una función y desmenuzarla, saber cómo se comporta, ¿cierto? Eso es saber análisis. Para eso el análisis, para entender el comportamiento de las funciones. Porque las funciones modelan todo, po. Modelan la trayectoria de un planeta, la de un proyectil, qué sé yo, modelan crecimientos de poblaciones, modelan, eh, digamos, cuestiones
predador-presa, ¿cierto? Modelos biológicos. Entonces, por eso que es importante, digamos, se estudian todos estos conceptos de diferenciación, integración, ecuaciones diferenciales, todo se estudia, es para entender y saber usar bien los modelos de funciones. Entonces, una persona que sabe, es una persona que sabe, ve una función y sabe cómo se comporta, entiende si la integral va a dar positiva o negativa, o que, no sé, solamente mira la función y ya sabe cosas, digamos. Y eso se consigue haciendo ejercicio, porque ¿qué hacen en los ejercicios? ¿Qué son las cosas que aparecen en los ejercicios? Son funciones. A esas funciones hay que ver dónde tienen máximo, dónde tienen mínimo, hay que calcularle después volumen debajo de la superficie, los trabajos también son el trabajo que realiza, por ejemplo, una partícula de moverse de un lado al otro. ¿Y cómo se describe eso? A través de una función. Y el trabajo que lo que va a ser una integral. Pero ahí está la función está en todas partes. Entonces, Profe, por eso es importante que practiquen. Dígame. profe, o sea, no sé si es una duda, pero usted al principio de año nos dio como varias referencias, varios apuntes, y ¿hay ¿Sí? alguno que usted diga así como, este les puede servir más como para hacer las pruebas o algo así, o los puede ayudar un poco más? Es que mira, ¿O más en consideración que los otros, una cosa así? sí, mira, en cálculo, eh, no se puede diferenciar tanto un libro de otro, digamos, porque los conceptos son muy rígidos, digamos, o sea, de repente hay un poco de estilo, qué sé yo. A mí un libro que me gustaba cuando fui estudiante, el libro para este tipo de materia, el Lang de cálculo 2, ¿eh? Lang de cálculo 2. Es un libro antiguo y tiene cosas, yo me acuerdo que revisaba muchos libros y ese era el como que más me sentía cómodo, me gustaba a mí ese libro. También otra estrategia que usaba cuando era estudiante era mirar el Chaun, que es medio como muy básico, ¿cierto? Pero cuando era estudiante, eh, yo miraba el Chaun para ver, digamos, algunas reglas, porque claro, en ingeniería matemática, yo estudiaba licenciatura en matemática, uno tenía que entender bien los fundamentos, pero ahí habían reglas de cálculo, entonces esas reglas de cálculo yo las encontraba simpáticas, las analizaba, qué sé yo, y que funcionaban, pues. Entonces, y el profesor a mí de repente me veía con el libro en el brazo, me veía con el chavo en el brazo y me retaba, profesor, ¿cómo anda con ese libro? No sé, ese libro no es para los matemáticos, no sé qué. Y yo, un poco para provocarlo, andaba con el libro, pues yo igual estudiaba los otros, el de Midwich, ¿cuál era el otro que estudiaba harto en esa época? El Spivak, que era el libro así como más de análisis. Y si es por recomendarle un libro, bueno, ya les dije ya que ese libro me gustaba, pueden ver el Thomas de cálculo, pueden ver yo no sé si les mandé hay dos libros de cálculo, que no me acuerdo si se los mandé o si se los escribí, que uno es de Manuel del Pino y otro de Patricio Felmer, que los dos son premios nacionales de ciencia, y hicieron unos libros de cálculo y son así un poquito avanzados, así, pero son bien interesantes, los pueden mirar también. El Pita también es un libro que pueden mirar. Gracias, profe. Hay muchos libros, digamos. O sea, cualquier libro de cálculo en varias variables, algo te va a dejar, digamos. Algo te va a dejar. Y yo me acuerdo también cuando era estudiante, cuando miraba un libro y no entendía bien un concepto, me pasaba a otro libro y leía el mismo concepto en el otro libro. Y a veces en un tercer libro entendía.
porque de repente hay libros que son medio enrollados para explicar, qué sé yo, y otros. Entonces, estudiando harto, tú te paseas por varios libros, y al pasearte por varios libros, de repente hay uno que te acomoda, que te gusta más, que te sientes más cómoda y trabajas mejor. Por lo menos esa es la experiencia que yo tengo de cuando era estudiante. Vean en la literatura que yo les mandé si está el cálculo de Felmer y el cálculo del Pino. Si no está, yo se los mando, ¿ya? Porque también son textos bien interesantes para sí. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consulta? Entonces, terminamos. Un agrado siempre, aunque sea así a distancia, hacerle la clase. Chao, profe. ¿Ya, Chaito? Chao, profe. Chao. Profe. Cuídese.